ese es el tema. Vamos entonces a la palabra de Dios. Segunda Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es clara la palabra de Dios, y queremos saludar a todos los que nos están sintonizando y a los que están aquí presentes en este día, en el día que hizo el Señor. Pero es bien clara la palabra de Dios a Timoteo cuando habla de soldado de Jesucristo, cuando nos está enseñando a nosotros cuál es la función de un soldado, qué hace un soldado, recibe órdenes, qué tiene que hacer un soldado cuando se registra. Mañana es un día importante aquí en esta nación, se celebra mañana, ¿verdad? Tenemos que hacerle memoria a los héroes que han ido a las guerras y han luchado por nosotros en esta patria, para salvar la patria. O sea que mañana es un día especial. Por eso este tema, soldados de Jesucristo. ¿Por qué? Lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa ser un soldado? El 12 de junio del año 1944, apenas 6 días después de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente llamado Richard Winters condujo a sus hombres a las afueras del poblado de Carrington. Como oficial a cargo de la compañía ESI, regimiento de infantería de paracaidistas de la 101 división, estaba a cargo de despejar dicha ciudad francesa de sus defensores alemanes. Ahora, esto sería una pequeña batalla, pero jugaría un papel importante en el esfuerzo masivo para librar al mundo entero de Adolfo Hitler en aquel tiempo y los nazis. Conocemos la historia de Adolfo Hitler, 6 millones, tantos muertos israelitas. Entonces, caminó al frente y con el éxito de la misión en sus manos, Winter y su compañía comenzaron a recibir fuego de las ametralladoras alemanas MG-42 y a primera instancia sus hombres se zambulleron a las zanjas a ambos lados de la carretera en busca de protección. Congelados y sin poder moverse, se convirtieron en presas fáciles para las ametralladoras. En aquel tiempo ametralladoras no es como ahora enemigas, y los francotiradores también. Y lo que sucedió después de esta batalla, resultó ser el punto clave en eso que llamamos o que conocemos todos como la batalla por Carrington. El teniente Richard Winter dice que se paró en medio del camino y con balas que le pasaban silbando a todo su alrededor comenzó a gritar a sus tropas para que se levantaran de las zanjas, porque ahí se acostumbraba a esconderse detrás de zanjas que cavaban ellos mismos, y esos gritos se levantaran para enfrentar al enemigo. Pero sus palabras, junto con su acción heroica, motivó a los hombres a ponerse de pie, pelear y así obtener una victoria decisiva sobre los alemanes. Ahora, quedó en la historia grabado esto, que la valentía de Winters, al despreciar su seguridad personal, él trató de poner en juego su vida por salvar a sus hombres de una muerte segura. No solo le gana medallas, sino que sus acciones también le valieron el amor, el respeto y la admiración de sus hombres. Mañana se celebra esto en toda la nación de Estados Unidos. Tantos soldados que han muerto en batallas defendiendo a la patria. Ahora, sus hombres le siguieron fielmente en lo que él estaba diciendo a través de la batalla, que fue una batalla horrífica de las Ardenas, y finalmente a conquistar el mismo nido de águila de Hitler. Y los soldados siguen de manera voluntaria a hombres así. Claro, ¿quién no va a seguir a un hombre valiente de esa manera? Cualquier soldado lo va a seguir. Y ahora, ¿cuánto más nosotros, como cristianos, si somos soldados de Jesucristo, tenemos que seguir a personas valientes? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy en día, ¿cómo sabemos si hay soldados en el ejército de Jesucristo valientes?
para enfrentar una batalla. La semana pasada en México hubo un atentado terrorista y tantas familias mormonas murieron en ese atentado, por error, pero murieron. Pero una madre salvó a su hijo, se echó sobre su hijo, ella recibió las balas, pero su hija bebé, ahí de pocos meses, se salvó. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para identificar en la Biblia quiénes son esos soldados valientes para seguirlos y quiénes son los cobardes? Esa era la idea que Pablo tenía en mente cuando escribió esto, al final de su ministerio y después de haber sido Pablo encarcelado tantas veces, porque el apóstol Pablo se caracterizaba por moverse de un lugar a otro, y lo primero que visitaba en aquel tiempo eran las cárceles, porque él predicaba a Jesucristo, un Jesucristo que había muerto resucitado y que la gente no lo conocía ni sabía, lo tomaban como loco al apóstol Pablo. Entonces, al final de su ministerio y después de haber sido encarcelado por el emperador Nerón, escribió para animar al joven pastor Timoteo, le da un ánimo, le ayuda a Timoteo a darle ánimo, hablándole de esta historia. Y Timoteo, en ese momento, un pastor joven, se enfrentaba a un conflicto grave en su ministerio en Éfeso. ¿Por qué? Porque Timoteo, el ministro joven, el hijo espiritual del apóstol Pablo, ¿por qué se enfrentaba con esta gente? Porque era gente herejes. La herejía es predicar cualquier cosa fuera del contexto de la palabra de Dios, que no tenga validez, inventos humanos, dogmatismo, decimos nosotros, dogmas de seres humanos que inventan filosofías, pero no hablan de la realidad. Entonces, Timoteo se enfrentaba a ese conflicto grave en el ministerio de ahí en Éfeso, y al ser expuesto por herejes apóstatas y perseguidores que implacablemente buscaban que debilitar a un joven pastor. Ahora es muy fácil, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, cuando es un joven pastor, es muy fácil intimidarlo y es muy fácil asustarlo. Es lo mismo que pasa con los soldados de Jesucristo aquí en la iglesia. Cuando hay soldados jóvenes en el Evangelio y no conocen bien la palabra, es muy fácil intimidarlo y asustarlo porque no tienen bases bíblicas. Entonces, eso nos pasa a nosotros como cristianos que experimentamos dificultad por causa de seguir a Cristo. Y Timoteo necesitaba que le recordasen de nuevo que su tarea era sufrir penalidades. Eso es, el apóstol Pablo desde la cárcel escribe y le dice: Timoteo, una de las cosas de un buen soldado de Jesucristo es que tiene que sufrir penalidades, injusticias, ser acusados, ser difamados, ser la burla de los seres humanos. Nosotros, la primera cosa que cuando aceptamos a Jesús, los primeros que se burlaron de nosotros fueron la familia carnal. Ahora te hiciste un aleluya, cambiaste de religión. Y eso es el primer temor que nosotros tenemos. Yo les aseguro, queridos hermanos y amigos que nos están mirando, que hay muchos cristianos que no dicen ser cristianos porque tienen temor de que sus familias los separen, lo dejen a un lado, lo aíslen. Y eso ocurre, eso es normal, porque la primera objeción o la primera crítica que recibimos nosotros es: te lavaron la cabeza, me decía mi mamá, te lavaron la cabeza, mi madre, mi propia madre, te lavaron la cabeza, te cambiaste de religión. Y bueno, los mismos, la iglesia tradicional nos dice a nosotros que somos hermanos apartados, somos rebeldes. Entonces, Pablo tenía que reafirmarle eso a Timoteo, un pastor joven, que era perseguido por esos herejes apóstatas, y le dice: vas a sufrir dificultades. Ahora, ¿cuántos de nosotros sufrimos dificultades? Si usted me dice a mí: pastor, yo soy un cristiano y nunca pasé por dificultades, o no estoy pasando por dificultades, o ignoro las dificultades, ignoro los problemas, soy un soldado de Jesucristo, pero salgo a la batalla como algún policía hoy en día que sale a la batalla sin ponerse su pechera y de espalda ahí de protección de balas. Cualquier bala le pega y lo mata. También que le pueden pegar en la cabeza, pero bueno. Entonces nosotros vamos a ser perseguidos todo el tiempo en esta tierra.
escuche, va a ser muy pocas las personas que nos amen. Vamos a tener más enemigos que amigos. Y Jesús lo dijo, mis propios enemigos están en mi casa. ¿Qué está diciendo? Bueno, un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, se arriesga. ¿Quién es el comandante? El de arriba, Jesús. Dios es nuestro jefe, nuestro comandante. Sino más bien es el que le sirve con todo lo que es y tiene. Es el que enfrenta las responsabilidades y enfrenta al enemigo. Así que mira que está al lado tuyo y dile, tú puedes ser mi enemigo hoy. Lo que me está mirando en la televisión, si tienes en tu casa a alguien y tú dices, no, es imposible. Me decía un hermano tiempo atrás, pastor, usted está diciendo que mi mamá tiene 80 años y es pecadora. Mi mamá tiene 80 años, es una mujer buena, es una mujer santa. Yo nunca dije que no era buena, no era santa. Lo único que dije es que era no conocer a Jesús. Dice la palabra que no se arrepiente de sus pecados y Jesús la considera una pecadora, porque somos todos pecadores. No hay justo ni uno, dice la palabra. Entonces, cuando yo le dije su mamá es una pecadora, se enojó conmigo. Bueno, o sea, ¿vamos a tener enemigos? Sí. Tus propios hijos van a ser enemigos tuyos, porque te vas a querer decir la verdad y te van a decir, este o esta está loco. O sea que las palabras de Pablo a Timoteo son sus órdenes de marcha, de esforzarse para ser un buen soldado de Jesucristo. Y yo quiero hablar hoy de 3 marcas de un soldado. La primera, la que ya hice un poco de mención, pero nosotros que somos soldados de Jesucristo estamos dispuestos a sufrir penalidades. Sufrir penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que se enreda en los negocios de la vida, y acá está poniendo un ejemplo que nos deja a nosotros knockout, como en el box, nos noquea. ¿Por qué noquea? Porque acá dice, mire lo que dice acá, esto es interesante, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ay. Ahora, acá hay varias cosas en este solo versículo, pero la primera marca de un buen soldado es la disposición a sufrir penurias con el resto de los soldados. O sea, si somos todos soldados, sabemos que uno tras de otro, todos nosotros sufrimos. Nos miramos unos al otro y sufrimos. Esa parte de sufrir penuria o sufrir penalidades significa muy fácil, soportar y aguantar. Jesús de la cruz, en la cruz, aguantó, sufrió penalidades. Yo creo que si Jesús se hubiese bajado de la cruz, los mata a todos, pero no hizo eso. Ahora, nosotros dice la palabra que tenemos que sufrir. Que tenemos que sufrir, que soportar, que tolerar. Ahora, ¿usted cómo puede tolerar a un hombre, a su esposo que está durmiendo y es ronca, verdad? Bueno, ese es un ejemplo para que usted se distraiga, porque vino medio dormido, entonces quiero distraerlo y despertarlo. Esos ronquidos despierta a cualquiera, pero ahí dice soporta. Aguántalo. Ten paciencia. Penalidades son contrariedades, desgracias, reveses, adversidades, contratiempos. Bueno, todos sufrimos. ¿Se acuerdan que cuando usted aceptó a Cristo le dijeron, ahora va a haber paz en tu vida? Ahora sí conociste al Señor y Salvador, ahora no vas a tener más problemas. Si te acabaron los problemas, vas a tener quien te pague los biles. Las cuentas de banco te la van a pagar, alguien te la va a pagar. El de arriba, no trabajes, como le decía en Tesalonicenses, le decían muchos, bueno, ahora que conoces al Señor, quédate descansando. Y Pablo le dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, a veces interpretamos el cristianismo de una forma equivocada, ¿no? Entonces, un soldado de Jesucristo está presto a esperar un revés. Uy, yo no me esperaba esto, pero me llegó. Yo esperaba otra cosa. Había planeado, el hombre dispone y Dios predispone. O sea, yo planeo cosas, pero Dios me la cambia. Yo no sé por qué, ¿verdad?
El hombre propone y Dios dispone. Y si Dios dispone, ¿por qué voy a proponer? Entonces me quedo así, ¿verdad? Entonces no hago nada, me quedo quietito, no me muevo. Entonces, el soldado tiene que estar en guardia 24/7. Tiene que estar en guardia 24/7. No solo cuando venimos a la iglesia, porque a la iglesia, dentro de todo, en este edificio, tenemos cierta protección. Pero cuando estamos afuera, expuestos a los rayos del sol, por decir, expuestos a la gente, expuestos a los que nos odian, tenemos que estar protegidos, ¿verdad? Y estar en guardia 24 horas, pero literalmente significa sufrir el mal o el dolor junto con otra persona. Matrimonio tiene hijos, un hijo se muere, padre y madre sufren el dolor. Alguien se va de la iglesia, los que somos soldados sufrimos el dolor. A mí no me importa. No, a mí sí me importa. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Ahora Pablo está escribiendo desde una celda, en una prisión. Cuando fuimos a Roma, conocimos una de las celdas del apóstol Pablo en Roma, encarcelado. Abajo, ahí está. Es redonda así, pequeña. Ahí estaba el apóstol Pablo, en una celda pequeña. Ahora, como cristiano en Estados Unidos, se nos hace difícil entender lo que significa sufrir penalidades, porque uno va al refrigerador, lo abre y está lleno. Usted sube al carro, yo le estaba diciendo a mi suegro ayer, cuando fui a cargar gasolina, le estaba diciendo, Michele, me parece que voy a empezar a usar la bicicleta. Porque usted llena el tanque y hoy son $50. Antes $50 lo traía cualquier hermano a la iglesia por un diezmo. Ahora $50 se le va en la gasolina. Y yo le digo a mi suegro, bueno, voy a empezar a usar la bicicleta. Me dice, todo lo que hiciste hoy, porque lo llevé a pasear un rato ayer y a hacer cosas, tardé como 2 horas, pum, pum. Dice, ¿te animás a hacerla en bicicleta? Imposible. Imposible, ¿verdad? ¿Y por qué se nos hace difícil entender lo que significa sufrir en este país? Porque aún no enfrentamos la pérdida, quizás, de nuestros trabajos o el encarcelamiento o ejecución debido a nuestra fe. ¿Qué tal si alguien nos dice, viene y ¿tú eres cristiano? Sí, y te arrestan? ¿Va a llegar ese día? Así como pasó en la China, como pasó en Rusia, como sigue pasando en países comunistas. Tú dices que eres cristiano, pasó mucho en Cuba. Cuando uno iba a predicar a Cuba tenía que tener cuidado de lo que mencionaba, pues te arrestaban. Pero cuanto más fieles seamos los cristianos, más obstáculos y más dificultades y rechazo en el camino va a poner Satanás. Ahora viene el Señor y nos dice esto, Señor. El Señor nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ahora le dice al soldado, nos dice a nosotros, si tú no estás en mi regimiento, eres mi enemigo. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ahora, póngase usted a pensar en su casa, en el ambiente que tiene usted en su casa, los que están alrededor suyo, su familia. Si usted empieza a hablar de la fe que usted tiene, se va a ganar enemigos. Pero acá, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer usted? Usted tiene que escoger, ¿ser amigo de Jesús o ser amigo de su familia? O sea que acá viene una transición, que nosotros podríamos usar la palabra, ¿a quién escojo? ¿Escojo agradar a mi familia o escojo agradar a Dios? Anoche justo tuvimos una conversación con la pastora y yo le dije, desde que mis hijos se casaron, no me escuchan a mí.
Me dice, lo que pasa es que vos tenés ideas raras. No, yo no tengo ideas raras. Yo les hablo de lo que les tengo que hablar, pero a ellos no les interesa. Ah, está bien. El que no es conmigo, escuche, contra mí es. El que no siembra desparrama. Así que uno se tiene que jugar la vida hasta con sus hijos, hasta con su esposa. Acá esto es serio, esto no es un juego. Acá vamos a tener enemigos. Ah, se casaron. Está bien, pero yo les doy consejo, no me escuchan. No me escuchan. Ah, bueno, que escuchen a la esposa. Que oigan a la mujer. Entonces, cuando yo estoy ahí con ellos, me tengo que limitar. Porque si yo me pongo de pastor, me empiezan a mirar con cara rara. O sea que el cristiano a diario lucha en una guerra espiritual y cada vez se hará más evidente en la oposición al Evangelio. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado a soportar dificultades. Sí, pero pastor, pero a mí no me pongan en el lugar de Jesús. Jesús era Dios y Él soportó dificultades, pero yo soy humano. Me duele. ¿Sabe cómo a mí me duele? Cuando alguien me contradice basado en la palabra y no me entiende y no quiere aceptar. Me duele. ¿A usted no le duele? Hoy en el siglo XXI vivimos peleando unos contra los otros con amargos resultados. ¿Por qué? Porque muchos somos rebeldes, soberbios, creemos que podemos hacerlo todo sin ayuda de Dios y lo único que conseguimos es nuestra autodestrucción. Yo siempre le digo a los hermanos, Jesús tuvo un ministerio solo. ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? Jesús fue rechazado por su familia. Fue a los suyos no lo aceptaron. Él dice, pero a los que me aceptan, bueno, ahora tengo comunión con los que me aceptan. Pero los que no me aceptan, o sea que es una autodestrucción. Hoy vemos codicia, ambición, envidia, el rencor está clavado en nuestros corazones. El pobre porque es pobre y el bueno porque es bueno. La caridad y la misericordia hoy escasean. Y la crisis irá de mal en peor porque el hombre es obstinado hoy y no quiere reconocer sus errores. ¿Quién quiere reconocer sus errores? Ni yo como pastor los quiero reconocer. Y las religiones cristianas muchas veces no predican el Evangelio. Hoy tenemos sacerdotes, pastores y ministros llenos de soberbia y no predican el Evangelio, predican otra cosa porque les gusta el poder. Entonces muchos de ellos predican sus propias ideas y hay que tener cuidado con eso. Cuando usted va a una iglesia, cualquiera, los que me están escuchando y viendo en la televisión, no sé qué iglesia está usted, pero si usted está en una iglesia y el pastor predica sus ideas, bueno, sálgase de ella, porque usted no puede estar en una iglesia donde el pastor trae sus propias filosofías humanas, dogmas. Yo puedo pensar o creer a mi manera, pero Jesús piensa de otra manera. Entonces usted no puede estar en una iglesia equivocada. Predicar el Evangelio es explicar lo que Jesús dice en su Evangelio, porque es palabra de Dios, no de hombres. Es lo que dice la palabra. Los hombres somos falibles, cometemos errores, nuestras ideas no son las ideas, nuestra mente no es la mente de Dios, nuestra justicia no es la justicia de Dios, cometemos errores. Y quizás hoy los cristianos están llenos de falsos profetas y fariseos por allí. Por fuera todo muy correcto y apariencias piadosas,
pero por dentro, en su interior, en su corazón, están llenos, usamos una palabra media fea que es podredumbre. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que tú asistes? ¿A qué pastor estás escuchando? ¿Cuáles son las ideas que ese pastor te está metiendo en la mente? ¿Son las ideas de Dios? ¿Es la mente de Dios? ¿O son sus propias conjeturas? Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, y ellos se creían religiosos. Conocían las Escrituras, pero no aplicaban lo que ellos... Bueno, es fácil. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces la ignorancia y las falsas creencias son los peores demonios que tenemos hoy en día. La ignorancia, ¿por qué? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El que no conoce la palabra puede ser llevado por vientos de doctrinas de demonio, hacer caer a otros, o estar en una iglesia, no me importa, yo voy a esta iglesia porque soy amigo de Carlos, soy amigo de Rosa, soy amigo de Miguel, soy amiga de Ana, y entonces voy a esa iglesia porque, usted pastor no sabía que cuando usted termina de predicar nos vamos todos al Denis. Y entonces todos estamos preparados, listos. ¿Y usted qué predicó hoy? Ni lo escuché porque yo estaba preparado, listo para irme con fulano, mengano y sultano en la iglesia. Todos juntos nos íbamos a ir al Denis. Usted viene a una iglesia, usted viene a la iglesia porque tiene hermanos que después del servicio se van al tenis. Está bien. Bueno, entonces no es esta la iglesia, ¿no? Acá no venga acá porque entonces va a encontrar una iglesia equivocada. Si los hombres perversos se dedican a combatir la ignorancia y las falsas creencias, se destruyen a sí mismos, porque son ellos los que fomentan esa ignorancia y dividen a las personas. ¿Por qué quizás un pastor predica esas cosas? Porque el pastor quiere tener un autocontrol de sus ovejas, las quiere controlar. Cuidado con eso, porque eso es una posesión demoníaca. Esto es lo que hacen las religiones, fomentar la ignorancia, muchas religiones, y predicar a un Dios falso, porque les gusta ¿qué? Les gusta el poder. Somos todos iguales acá, no hay diferencias de unos a otros. Somos todos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Todos sabemos que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros y resucitó al tercer día y nos dio, porque nos arrepentimos y creemos en eso, nos dio la vida eterna. Pero cuidado, ¿no? con estar en lugares equivocados. En el mundo hay más de 30.000 denominaciones cristianas. 30.000 en el mundo. Dios, ayúdame. Esta es una de las 30.000. Mire, 30.000 denominaciones cristianas. Ahora, ¿hay un solo evangelio? Sí. ¿Un solo Señor? Sí. ¿Hay un solo cielo? Sí. ¿Hay una sola tierra? Sí. ¿Un solo Dios que está por encima de todo lo que existe? Pero hay 30.000 religiones. Por eso la gente le duda creer. Por eso la gente le duda entrar a esta iglesia. ¿Y qué creerán aquí? ¿Y qué predicarán aquí? ¿Y qué estarán enseñando aquí? Ahora, todos de una forma u otra experimentamos dificultades por nuestra fidelidad a Jesús. Juan dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Esto es importante que usted se lo grabe, yo me lo tengo que grabar. Escuche, usted no me ve a mí superior y yo a usted inferior, o viceversa. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Miren lo que dice Jesús ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Cuántos se quieren quedar aquí hoy? Toda la semana. Y no irse afuera. Apenas usted sale afuera, apenas va al aposento alto. No, ahí son todos santos ahí, no importa.
Va a encontrar algunos diablos de vez en cuando, pero usted reprenda en el nombre de Jesús. Pero apenas usted salga de acá, ya va a encontrar aflicción. Alguien le dijo algo que no le gustó. Jesús es el comandante y jefe perfecto que predica a Él con el ejemplo y dice que nos lleva a una victoria. ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos dar nosotros? ¿Saben cuál es el mejor ejemplo? Y yo estoy cansado de decirlo, pero no lo aplico a mi vida. Es que cuando alguien te dice algo, cállate la boca. Va a llegar un punto en tu vida, cuando tú te acercas más a la cruz, y más, y más, y más, va a llegar un punto que cuando estás con una persona, no vas a querer hablar. No vas a querer hablar. Porque sabes que tus palabras rebotan. Porque sabes que tus palabras pueden dañar a alguien. Porque sabes que cuando tú dices algo, entonces mejor. Como dicen ustedes, ¿no? Calladito me veo más bonito. Y entonces venimos nosotros y vemos a uno que no habla, y le decimos, ¿este hombre que es mudo? No, es sabio. Acuérdense que Pablo dice a la iglesia de Corinto, le dice, la mujer calla en la congregación. ¡Ay, Señor! En aquel tiempo las mujeres, los hombres se juntaban abajo en la sinagoga, las mujeres arriba en el segundo piso, y los hombres hablaban y predicaban la palabra, y las mujeres arriba en los chismes y a los gritos. Entonces Pablo dice, ¡hey, ustedes que están en el segundo piso, callen! Y ahora muchos pastores y denominaciones dicen, la mujer no puede hablar, la mujer no le puede enseñar al hombre, la mujer tiene que estar sumisa al hombre, no le tiene que enseñar porque el hombre es la cabeza. Bueno, está bien. La mujer calle. Bueno, está bien que cuando la mujer habla, por lo general, siempre te va a llamar la atención en algo. Dios. Nunca te va a decir que te ama a pesar de. Entonces, en segundo lugar, el soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. Acá me meto en problema. Ningún soldado que milita, somos soldados de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agarrar a aquel que lo toma por soldado. O sea, cuando somos o nos convertimos al cristianismo, el soldado de Jesucristo está para cumplir una función específica relacionada al reino, no a algo personal. Escuche, mi querido hermano, y usted que me está mirando ahí, no venga a hacer negocios en la iglesia. La iglesia no es una institución que usted viene a hacer negocios. Yo como pastor y consejero, cuando doy consejería, no puedo cobrar. La ley me impide cobrar. Si quieren dar una donación, tiene que ser una donación aplicada con obsequios que uno le da. Puede darle los libros o materiales de estudio. Pero a mí cuando me llaman, necesito una consejería con ustedes. Yo le digo, me dicen, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Yo no cobro. No cobramos la consejería. Sin embargo, en North Park Community Church, cuando yo estaba ahí, en esa iglesia, un día tuve consejería de las 7 de la mañana hasta las 7 o 8 de la noche. Y vinieron de todos lados, Santa Bárbara, me acuerdo ese día vinieron de todos lados a consejería. Y había llegado como a las 6, 7 y el administrador de North Park Community Church, pastor administrador, me llama y me dice, pastor, dice, una pregunta, ¿usted cobra las consejerías? Le digo, no, yo no cobro. Y está mal, me dice. ¿Sabe cuánto se perdió usted hoy? $700. Son puntos de vista, pero escuche esto porque esto es muy importante.
Pues nosotros acá, los consejeros o pastores o ministros, lo que sea, en California nos basamos por leyes. Esta es una organización no lucrativa. Ahora, si yo voy enfrente y tengo una oficina y alquilo la oficina enfrente, Majestad alquila la oficina y yo soy un pastor licenciado, pero estoy fuera de esta organización, pero estoy enfrente, yo ahí puedo cobrar. Pero acá no puedo cobrar. Entonces el soldado viene a la iglesia para cumplir una función o privilegio y no viene a averiguar la vida de los demás. Tenemos problemas nosotros por ser hispanos y latinos, porque llegamos a la iglesia a parar las antenas. Proverbios dice: el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No mire a nadie usted, los que están allí en la televisión, no miren a nadie. Y Pablo le dice a Timoteo: pero viudas más jóvenes, antes las viudas eran consideradas 60 años. Ahora hoy las mujeres de los 60 años se van a las nightclub a bailar. Ya no son viudas a los 60 años. Ahora son mujeres que todavía... Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa a casa. Aprenden a ser ociosas. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. En otras palabras, Pablo compara a los chismosos como viudas ociosas. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Usted está aprendiendo algo ahí sentado? Los que me están mirando por la televisión, que nos llegaron hoy a Majestad, que me dicen: pastor, yo no me puedo levantar a la mañana, me quedo en la cama, y lo miro a usted, no se preocupe, que yo el mensaje suyo lo escucho. ¿Qué le parece lo que estoy diciendo? ¿Está interesante o no? No todas las personas están crecidas para darles toda la información que buscan, y un buen soldado se caracteriza por su separación de la vida normal. ¿Qué tal? Usted ve a los soldados. Le estoy haciendo señas porque entró un intruso y los hubieras tenemos que estar con las antenas parados. Usted vio a un soldado del ejército en ciertos lugares donde hay una oficina distrital del Estado, y los soldados se paran así, no se pueden mover, y cuando usted se acerca y le habla, no pueden hablar, no pueden contestar, están así. Así que usted haga lo mismo, empiece de hoy. Y si alguien viene, un soldado activo no tiene un trabajo de 9 a 5 o una semana de 40 horas. Un soldado activo es un soldado que sirve 24/7. No es fácil. Un soldado activo 24 horas al día, todos los días del año, y su cuerpo, su salud, sus conocimientos, su tiempo, todo lo que a él le pertenece a las Fuerzas Armadas, es para ellos.
toda inteligencia, el intelecto, todo, es para las Fuerzas Armadas. Nosotros es para Dios. ¡Wow! Incluso cuando el soldado está de vacaciones, debe recordar que en cualquier momento, sin previo aviso y por cualquier motivo, le pueden llamar y él debe responder. Y cuando es ordenado a llevar a cabo su deber, aunque el tal sea un deber peligroso, se espera que esté dispuesto a poner su propia vida en la línea de fuego, sin vacilar. De la misma manera ocurre con un soldado de Jesucristo. Él está separado del entorno del mundo. Dice acá, no se enreda con los negocios de la vida. O sea que Pablo no está diciendo que usted como cristiano no puede tener ningún contacto en absoluto con sus antiguos amigos. No dice eso. Lo que está diciendo es que nunca se debe encontrar atrapado y enredado por ellos. ¿Tú quieres hacer lo que yo hago? No. ¿Tú quieres venir donde yo voy? No. Pero te invito al cine. No, pero tengo que ir a la iglesia. O sea, nunca debe permitir que asuntos terrenales le obstaculicen en el cumplimiento de su deber para con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Preocupaciones, actividades temporales, aunque inocentes muchas veces, han neutralizado la efectividad de muchos pastores, ministerios e iglesias. Muchos pastores han abandonado el campo de batalla porque se enredaron en el negocio de la vida. A mí me dijeron siempre, cuando yo estaba con el negocio, acuérdense que los primeros 5 años de pastorado yo estuve manejando el negocio que Dios nos puso. Y todos me decían, tú no puedes tener un negocio y ser pastor. Y también me decían, tú no puedes tener una casa en la montaña. Cosas estúpidas, cosas tontas. Me decían cosas tontas. Pero acá dice que ninguno se puede enredar en los negocios de la vida. Y tienen razón, ¿sabes por qué? Porque cuando yo estoy acá en el negocio y estoy cotizando esto, dando un precio, porque voy a fabricar esto, quiero hacer dinero. Muchas veces tengo que mentir. A mí me decía mi socio, cuando yo estaba en el negocio, consejo de un socio cristiano de toda su vida, ahora está cerca de los 90 años ya, me decía, fuimos al banco a buscar un préstamo, a sacar un loan para el negocio, y la empleada, parece que yo le caí en gracia. Parece que le caí en gracia. Y entonces me dice, después me dijo él, Pablo, invitan a comer para que nos den préstamo. ¿No viste cómo te miraba? ¿No viste cómo te miraba? Hablaba con vos, no hablaba conmigo, ¿no viste? Invítala a comer. Esto es un negocio. Bueno, me perdí la oportunidad, ¿qué va a hacer? La desperdicié. No la invité. Igual conseguimos el préstamo. Nos dieron $100,000 de préstamo. Está bien. El soldado obediente es debe negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Y qué? Y seguir a Cristo. Lucas. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida justificándola, yo le agregué eso, todo el que quiere salvar su vida poniendo sus propias ideas, conjeturas, lo que quiera, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Otra vez. ¿Qué pasó? El que quiera salvar su vida sin Jesús, dice, la va a perder. Pero si usted está dispuesto a pelear la batalla de la fe, la va a ganar. Acuérdense que ¿dónde vamos a vivir nosotros? Va a ser en la eternidad, va a ser con el Señor. Ay, pastor, ¿y qué va a pasar con mi casita acá en la tierra? ¿Quién se va a quedar con mi casa? ¿Y con mi carro quién se va a quedar? Usted no sabe, yo no me quiero morir, yo no quiero ni pensar en la muerte, porque yo no sé qué va a hacer mi esposa sin mí. ¿Qué va a hacer mi esposa? Yo ya me la veo llorando, tirándose en el suelo, diciendo, ¿por qué te fuiste? Me dejaste. Porque quiero decirte que te amaba. No me lo dijiste en vida y ahora te lo escucho decir, te amaba. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, en Hechos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea que el apóstol Pablo, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, quería terminar su carrera bien. Acuérdense que él dice, no es el que la inicia, sino el que la termina. Puesto los ojos en Jesús, ¡ay! Estoy corriendo una carrera, pero me cansé. ¡No! Es el que la termina. Pablo quería terminar su carrera de la fe testificando de la muerte y la resurrección de Jesús. En tercer lugar, y me quedan pocos minutos para terminar, el soldado busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, una vez más, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La nota final de un buen soldado es el deseo genuino de agradar a él. Ay, tantos problemas. ¿Sabe? A veces pienso, en vez de ser pastor, ¿qué tal si me hago barrendero? Voy al City y me anoto para manejar un truck que vaya a buscar la basura. ¿No es mejor? ¿Para qué? ¿Para qué ser cristiano? ¿Tengo tantas limitaciones como cristiano? No puedo esto, no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto. Si hablo, la riego. O sea que el Señor merece su honor, afecto y obediencia por todo lo que ha hecho por usted. Y el valor de Jesús en el campo de batalla es sin igual. Se humilló, dice la palabra, hasta morir en la cruz con tal de ganar su libertad, mi vida eterna, y ahora busca que usted le sirva en el ejército. Tenemos que la cruz ser importante para nosotros. La cruz es todo en el Evangelio. La muerte y la resurrección de Jesús es todo. La cruz es lo que vale, no vale otra cosa más. Uno cuando está muerto, así muerto por Cristo, muerto en Cristo, así es la cruz, lo veo a Jesús y me veo ahí en la cruz. Pero si yo no tengo a la cruz, el reflejo de la cruz, nunca voy a servir. Tengo que entender que voy a sufrir penalidades, tengo que entender que voy a sufrir aprobios, tengo que entender que mi propia familia me va a rechazar. Sí, porque a Jesús le hicieron lo mismo. O sea que yo tengo que ir a la cruz. Y la cruz significa muerte, pero también significa resurrección. Porque este cuerpo un día va a resucitar. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice la Biblia. Y con esa misma esperanza en su mente sea animado
Anímese usted a seguir adelante, como un soldado de Jesucristo. Esas son palabras que nos animan. ¿Qué otras palabras nos van a animar? Si cualquier cosa que alguien nos dice nos desanima. O sea que un buen soldado no se cansa a mitad de camino. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La Biblia habla de coronas, coronas, coronas. No habla de six-pack. No habla de cerveza corona. Habla de coronas en el cielo. Recompensa para un buen soldado. Y cuando aparezca, dice la palabra, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que un buen soldado está preocupado por los negocios del Padre. Y termino. Está siempre dispuesto a recibir órdenes. Termino con esto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El soldado debe estar siempre listo y alerta al llamado, sin quejarse de la hora o del turno que lo llamen a servir. La pregunta: ¿cuántos soldados tenemos en majestad? ¿Dónde están los que dijeron que iban a venir los domingos a la mañana a las 9? ¿Dónde están los que dijeron que venían los viernes a las 7:30? ¿Dónde están los soldados? Por eso, ¿serán todos soldados? No. Tú tienes que escoger. Alguien me decía a mí, es que no puedo dejar mi trabajo. ¿Tú trabajas para comer? Está bien. Pero quizás tú no estás trabajando para comer, tú estás trabajando para otras cosas, no solo para comer. Uno come para vivir, pero no vive para comer. Porque si yo viviera para comer, estaría gordo así, hinchado. Entonces uno come para vivir, pero no vive para comer. Así que tú tienes que escoger, o eres soldado de Jesucristo, o eres un soldado, pero de este mundo, involucrado en las cosas del mundo. Cuando uno se involucra en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios, no es soldado de Jesucristo. Es un asistente regular a una iglesia. ¿Cuántos asistentes regulares tenemos en las iglesias? Los que me están escuchando, ¿cuántos asistentes regulares tenemos? ¡Uy, tenemos muchos! Diezman, sí, diezman. ¿Y qué tiene que ver que diezman? No sirve para nada. Porque cuando un soldado promete, cumple. Cuando el soldado recibe órdenes, las ejecuta. ¿Y dónde están los soldados? Hoy, domingo, durmiendo. ¿Dónde están los soldados? Descansando, porque están cansados. De lunes a sábado trabajaron. Y el domingo llegan a la iglesia a dormirse. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene, ay, por la misericordia de Dios, que no tendría ni que venir. Porque ni la misericordia mereceríamos nosotros, ni la misericordia de Dios. Pero por su misericordia y por la gracia, todavía estamos aquí. Y si tú no entiendes lo que es la misericordia y la gracia de Dios, quédate durmiendo. Tápate bien porque te vas a resfriar. No te destapes. Tómate un té caliente. No vengas a la iglesia, porque a la iglesia solo aceptamos soldados de Jesucristo y no asistentes regulares. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor,
por tu palabra, por lo que trajiste en el día de hoy, porque nos has hablado, Señor, de sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nos has hablado de no enredarnos en los negocios de la vida para agradar a Jesús. Y también nos has hablado de luchar como un atleta, y un atleta que no es coronado sino lucha legítimamente, porque el labrador, cuando participa de los frutos, debe trabajar primero. Y gracias porque el apóstol Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, y gracias porque también nos da las instrucciones a nosotros como soldados de Jesucristo, y pedimos, Señor, que tú sigas levantando más soldados que estén dispuestos a las órdenes del general, y el general eres tú, Señor. Señor, motiva a tu iglesia, que a través del Espíritu Santo muchos se levanten en fe. Y sabemos, Señor, que nosotros vamos a recibir la corona allá arriba. Señor, tú tienes coronas preparadas para el que lucha legítimamente, Señor. Nuestra mirada no está aquí en la tierra, está ahí arriba en el cielo, en la otra vida que vamos a tener contigo. Padre, bendice ahora, Señor, la coinonía que los hermanos van a tener atrás. Bendice los alimentos, nos ponemos en tus manos y pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Dios le bendiga, vaya a disfrutar del café. Amén.